Bienvenidos al tema 3 titulado Violencia urbana y pandillas. Este tema queda englobado dentro de la lección Fenomenología de la delincuencia contemporánea. Las tribus urbanas, o también conocidas como pandillas, son unos fenómenos socioculturales que han llamado la atención tanto a sociólogos como a psicólogos y también a los criminólogos en los últimos años, en las últimas décadas. Aunque a menudo se utilizan de manera indistinta en el discurso popular, en el lenguaje diario, estos términos abarcan grupos con características y orígenes muy distintos a veces. Las tribus urbanas suelen ser grupos de jóvenes que comparten intereses, valores, prácticas culturales, incluso determinadas y específicas, mientras que las pandillas frecuentemente tienen una connotación más delincuencial, más negativa, más asociada a la delincuencia, a actividades ilegales y criminales. Las tribus urbanas son grupos formados alrededor de intereses comunes que comparten sus miembros, que van desde la música a una forma determinada de vestir, a una ideología política, a unos estilos de vida determinados. Estas tribus emergen como una forma de resistencia o de autoexpresión ante una sociedad que para algunos puede parecer homogénea y opresiva. Los miembros de una tribu urbana encuentran en ella un sentido de identidad y de pertenencia. En contrapartida, por otro lado, las pandillas pueden estar más estructuradas, más jerarquizadas, más enquilosadas y cerradas, desde pequeños grupos locales hasta macrourbanizaciones criminales, que pueden abarcar ya no solo el ámbito nacional, sino ámbitos transnacionales e internacionales. Esto lo encontramos en algunas de las bandas nacidas en Centroamérica. Estas pandillas están frecuentemente involucradas en actividades ilegales como el tráfico de drogas, robo, extorsión y otros delitos violentos. La adhesión a una pandilla puede ofrecer beneficios tangibles, tanto tangibles como intangibles, a sus miembros, como puede ser la protección, un sentido de poder, la oportunidad de ganar dinero, etc. Sin embargo, esta pertenencia también conlleva riesgos significativos, como son los enfrentamientos con otros grupos violentos o con otros grupos de pandillas rivales, contra las fuerzas del orden, así como un alto costo personal en términos de salud y de libertad. Los escenarios socioeconómicos difíciles es donde las pandillas pueden atraer a los jóvenes con pocas oportunidades laborales. Es un reclamo donde los jóvenes no tienen salida laboral, donde las oportunidades educativas son restringidas y lo encuentran como una alternativa viable. Saben que es peligrosa, pero que les permite superar sus adversidades diarias. Las tribus urbanas y las pandillas en la sociedad tienen un impacto multifacético. Mientras que las tribus urbanas pueden enriquecer la diversidad cultural, social e incluso desafiar el status quo existente, las pandillas no. Las pandillas representan un desafío significativo para la seguridad y para el orden social. Las políticas públicas y las intervenciones comunitarias a menudo deben abordarlos de manera diferente. Son dos elementos diferentes. Mientras que para las tribus urbanas pueden beneficiarse de espacios creativos, de programas de inclusión social, las pandillas, en cambio, requieren estrategias más complejas, que incluyen la aplicación de la ley, programas de rehabilitación y esfuerzos socioeconómicos a largo plazo para combatirlas. El origen de los grupos violentos en España es un fenómeno complejo que ha evolucionado a lo largo de décadas y que responde a una variedad de factores sociales, políticos, económicos e incluso culturales. Durante la dictadura franquista, entre el año 39 y el año 75, cualquier tipo de ideología política contraria al régimen o disidencia social era duramente reprimida por el régimen. Y esto lo que ayudó es a la creación de grupos clandestinos, opositores al régimen, que trabajaban en la sombra. Estos grupos se nutrían de la ideología antifranquista y de un deseo de cambiar el orden establecido por el régimen. Después del año 75, a partir de la transición democrática, después de la muerte del general Franco, se produce una apertura política, incluso una explosión de libertades reprimidas durante tantos años. Pero con ello también surgen tensiones y nacen conflictos. Es en este contexto donde vemos los primeros movimientos violentos, incluso de naturaleza terrorista, que surgen de forma destacada como una forma de reivindicación política. La actividad constante de ETA, de Euskadi Tasca Tasuna, Euskadi Libertad,
Es una organización armada vasca que luchaba en un primer momento contra el régimen, después mutará hacia la independencia del País Vasco y que fue fundada en el año 59, justificando el uso de la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos. Aunque inicialmente, cuando nace en sus orígenes, inicialmente tuvo un apoyo social, su actividad desencadenó una espiral de contrapresión y violencia que sacudió a España hasta la disolución del grupo armado en el año 2018. El periodo de la transición también vio el surgimiento de grupos de extrema derecha, que querían mantener ese régimen perdido con la muerte del general. Seguidores de la ideología franquista se resistían a los cambios democráticos que se avecinaban y que se habían instaurado después de la muerte de Franco, y estos grupos, que eran numéricamente menos importantes que otros, realizaron actos violentos contra demócratas, sindicalistas, contra todo movimiento de izquierdas. Ya a finales de siglo, hacia 1980 particularmente, fueron significativos los problemas relacionados con la marginación urbana y el seguimiento de pandillas juveniles violentas. Es en este contexto cuando aquellos barrios más desfavorecidos de las grandes ciudades, como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, se convierten en caldo de cultivo para unas nuevas juventudes que llegan de origen extranjero, que crean estas pandillas. Estas pandillas se cimentan, se apoyan en símbolos, en estilos de vida asociados a movimientos internacionales, como son los Latin King o los Nietas, que tienen raíces en América Latina. Otra categoría de grupos violentos que surgieron en los años posteriores fue la de los hinchas vinculados a hinchadas ultras vinculadas al mundo del fútbol. Estos grupos, conocidos como pueden ser los Ultrasur o los Mossos Nois, en el caso del Fútbol Club Barcelona, han sido responsables de numerosos actos violentos, tanto dentro como fuera de los estadios de fútbol. Con una mezcla de ultranacionalismo, xenofobia y comportamiento delictivo, los ultras han sido una preocupación constante para las fuerzas del orden, para las autoridades, incluso para los propios clubes de fútbol a los cuales siguen. La globalización y la inmigración ha permitido que surjan nuevas formas de violencia asociadas a las tensiones étnicas y culturales. La inmigración masiva vivida a principios del siglo XXI ha traído con ella un nuevo panorama social donde las diferencias culturales, donde las diferencias económicas a menudo se desembocan en conflictos dentro de la sociedad. Por otro lado, el auge de Internet y de las redes sociales también ha facilitado la organización y la radicalización de algunos individuos o pequeños grupos que adoptan ideologías extremas, ya sean de extrema derecha, ya sean de extrema izquierda o incluso de naturaleza religiosa, como es el yihadismo. La globalización de las ideas ha hecho que estos movimientos extremistas puedan interconectarse, coordinarse, de una manera que antes no era posible. Para disuadir a los jóvenes de unirse a pandillas, se han utilizado diversas tipologías de intervenciones y de estrategias que han mostrado ser muy efectivas, incluyendo programas de educación, programas de capacitación, que aumentan las oportunidades laborales y educativas. Algunos ejemplos es el programa GRIT. Las intervenciones basadas en la comunidad, como el proyecto Cura la Violencia, abordan la violencia como si se tratase de una epidemia sanitaria y han demostrado ser muy exitosas al involucrar múltiples actores comunitarios. Los programas de mentoría y consejería, como Big Brothers, Big Sisters, vinculan a los jóvenes con mentores adultos que ofrecen apoyo y orientación. Otras iniciativas, como son las iniciativas de naturaleza deportiva o cultural, como son los Midnight Basketball, mantienen a los jóvenes ocupados en entornos seguros mediante actividades recreativas. La combinación de medidas coercitivas, por un lado, con programas juveniles, como es el caso de la estrategia Wheat and Sheet, elimina actividades criminales y mejora los servicios comunitarios. También ha mostrado resultados positivos esta tipología de medida. Los programas de rehabilitación y de reinserción social ayudan a los exmiembros de pandillas a abandonar esa vida delictiva
mediante un apoyo psicológico por un lado y mediante la formación laboral por otro. Las intervenciones centradas en el fortalecimiento familiar, como puede ser la conocido como terapia familiar funcional, mejora la dinámica familiar y reduce la conducta delictiva del sujeto. Por último, la creación de espacios seguros y de recursos juveniles en centros juveniles proporciona un ambiente constructivo y de apoyo para los jóvenes. Las bandas latinas en España representan una creciente y compleja amenaza tanto para la seguridad pública como para la propia cohesión social. Con raíces en América Latina, estas organizaciones han establecido, una presencia significativa en diversas ciudades españolas, llevando consigo un conjunto específico de desafíos los cuales hay que afrontar y combatir. La influencia de estas bandas ha aumentado en los últimos 20 años, generando una preocupación y obligando a una respuesta con medidas tanto de las autoridades como de las propias comunidades locales. Las bandas latinas se originan principalmente en países de Centro y Sudamérica, unos países en donde destacan principalmente las maras, como es el caso de la Mara Salvatrucha 13 o Barrio 18, por ejemplo, que son bandas que surgieron como resultado de la inmigración y como resultado de los conflictos armados que se vivieron en sus países de origen. Estas organizaciones llegan a España a través de estas oleadas migratorias que se producen entre 1980 y 1990, cuando numerosos ciudadanos latinoamericanos buscan mejores oportunidades en Europa. Este fenómeno, el fenómeno de las bandas latinas, comienza a surgir en España alrededor de principios del siglo XXI, con particular visibilidad en los grandes núcleos urbanos, como puede ser Madrid y Barcelona, principalmente. Según datos del Ministerio de Interior, se estima que alrededor de unas 4.000 personas están involucradas en estas bandas a nivel nacional, a nivel español. Su concentración es mayor en las grandes ciudades, donde hay diferentes tipologías de barrios y donde su influencia se ha extendido a regiones menos pobladas, como puede ser Valencia, Alicante y Murcia. Las actividades criminales de las bandas latinas son variadas y multifacéticas. Incluyen desde el tráfico de drogas, a la extorsión, al robo, tráfico de armas o incluso la violencia organizada. Una de las características más inquietantes de estas bandas es su propensión a la violencia extrema, a generar miedo, y para ello utiliza frecuentemente ataques y ajustes de cuentas como medios para establecerse, para dominar el territorio y con ello resolver a la vez las disputas internas o externas que puedan tener. El impacto de las bandas latinas en las comunidades es profundo y transversal. La violencia generada por estas pandillas crea un ambiente de inseguridad, un ambiente de temor que afecta la calidad de vida de los residentes en las zonas. Las actividades criminales también generan una percepción negativa de la propia comunidad, de los inmigrantes, una percepción generalista, lo que puede exacerbar la discriminación y el racismo cara a determinados colectivos. Además, el reclutamiento de jóvenes vulnerables es uno de los aspectos más dañinos de estas bandas. En España, el gobierno español, en su conjunto con las autoridades locales, han implementado una serie de medidas que intentan combatir la influencia de estas bandas latinas sobre los jóvenes. Estas medidas incluyen operativos policiales, el aumento de la vigilancia y de programas de prevención muy enfocados en la juventud. Unos medios, unos sistemas que se han demostrado que tienen una base meramente punitiva, pero que esta no es suficiente ni es efectiva a largo plazo. Por lo tanto, es esencial combinar la represión del crimen con programas de prevención y de rehabilitación. La prevención del crimen relacionado con las bandas latinas requiere un enfoque integral. Incluya programas educativos por un lado, oportunidades de empleo y laborales por otro, y un apoyo psicosocial para los miembros o exmiembros de estas bandas. Las iniciativas más exitosas a menudo involucran organizaciones no gubernamentales, ONGs ya propias y existentes en las comunidades, que trabajan directamente con jóvenes
para proporcionarles las herramientas necesarias y evitar la reincidencia, volver al camino de la violencia y evitar con ello el crimen. Un ejemplo de esto es el proyecto FES, que es Formación Empleo para la Solidaridad, que ofrece talleres y capacitación para jóvenes en riesgo. A medida que las bandas latinas se adaptan y evolucionan, también lo deben hacer las estrategias para poder combatirlas.